Hoy nos va a ilustrar esta sesión académica nuestro querido profesor Néstor Orlando Alzate y nos va a hablar sobre transferencias. Néstor, por favor, qué gusto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos los que están aquí. Un gusto verlos de nuevo, casi nunca los veo. Y mucho gusto en saludar a quienes estén por allá afuera. Este tema es importantísimo para la rehabilitación y es un tema importante para el fisiatra. Vamos a tocar primero las justificaciones de por qué las transferencias son importantes. Vamos a hacer unas definiciones y luego vamos a pasar a los distintos dispositivos que podemos emplear. Empecemos por estos datos. El número de personas mayores con demencia en el mundo son 50 millones de personas en la actualidad. Eso quiere decir que hay otros al menos 50 millones de cuidadores, porque el cuidado es 1 a 1. Probablemente el cuidado sea 2 a 1, 2 personas con 1. Y los cuidadores están sometidos a grandes sobrecargas, múltiples sobrecargas de distintos tipos. Hay cuidadores entrenados, hay cuidadores informales, el cuidador de la casa que nunca sabe pero le tocó asumir, y el cuidador profesional que puede ser incluso un personal de enfermería u otro tipo de entrenado. Pero resulta que entre las primeras causas de sobrecarga están las lesiones musculoesqueléticas y los problemas físicos ocasionados con la carga de los pacientes o la sobrecarga o las transiciones o las transferencias de los pacientes. En México, de acuerdo con este estudio, encuentran que entre 283 cuidadores relacionados con accidentes de trabajo, el 34.6% presentaron lesiones musculares relacionadas con el momento de la carga o la transferencia de un paciente. Y aquí estamos hablando no de personas con demencia, como en el anterior estudio, sino con solamente adultos mayores. En Colombia, podemos encontrar que para el corte del 2019, 6.2% de los trabajadores sufren accidentes laborales. Y entre las causas de siniestralidad hay diferentes tipos de industrias. Las minas, la agricultura, la construcción, pero mire que la industria de la salud ocupa el 4º puesto dentro de la siniestralidad, lo cual da una gran relevancia. Mire que estamos incluso por encima de manufacturas, estamos por encima de industrias o de empresas comerciales. La Organización Internacional del Trabajo determina que se presentan 685,000 accidentes diarios, 8 por segundo. 250 millones de trabajadores sufren accidentes en un año. En el 2020, la OMS considera que el 15% de la fuerza laboral en el mundo corresponde al personal de salud. Y del 10 al 12% de los accidentes en el personal de salud tiene que ver con los riesgos ergonómicos. Y los riesgos ergonómicos en el personal de salud, además de las posturas inadecuadas, tiene que ver con la carga de las personas a quienes atendemos. En Ecuador, este estudio considera que el 18% de los accidentes laborales reportados en un periodo determinado, en un sitio determinado del Ecuador, corresponde a eventos de riesgo ergonómico en trabajadores de la salud. Y en España encuentran que la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de la salud llega hasta el 80%, relacionados con las cargas que el trabajador de la salud tiene en relación con su trabajo. En Estados Unidos hay reportes de lesiones musculoesqueléticas. En este caso, para el año 2016, en este estudio,
10.200 enfermeras presentaron lesiones musculoesqueléticas relacionadas con la movilidad de pacientes y 19.360 en asistentes de enfermería. Asistentes de enfermería para allá son cuidadores, no son enfermería o auxiliar de enfermería, sino cuidadores. Por lo tanto, recomiendan que se deben implementar estrategias para que los trabajadores de salud aprendan a manipular las cargas, lo cual sí se hace en la industria, pero resulta que en salud no lo hacemos. En el siguiente estudio, estos autores consideran que promover el uso de prácticas seguras debe reducir la incidencia de accidentes y promueven distintos tipos de ejercicios o distintos tipos de maneras de aprendizaje y de entrenamiento, pero lo consideran prioritario en los servicios de rehabilitación, porque hablamos de enfermería, enfermeros, auxiliares, pero el personal de rehabilitación constantemente está trabajando en carga de pacientes y de personas. Se deben promover prácticas seguras para la movilización. En un estudio que hizo un seguimiento de lesiones de trabajadores en general de la salud, a 7 años, hubo 19.000 reportes de accidente de trabajo, esto es en Estados Unidos, pero el 31% de ellos estaban relacionados con lesiones musculoesqueléticas directamente implicadas en la manipulación de los pacientes. Mire entonces que las cifras van estando alrededor del 30%, de acuerdo con los puntos distintos del mundo donde se reporta. ¿Sí? El riesgo en la prevención de los accidentes ha tratado de ser medido con distintos indicadores, como lo dice el estudio de la izquierda para mí, de la derecha para ustedes, pero no ha habido en salud unos indicadores o unas estrategias que hayan podido ser implementadas sistemáticamente en el mundo para eso, para prevenir la salud. El Instituto de Salud Pública en Estados Unidos hizo un metaanálisis que está relacionado allí, en donde de 27 artículos evaluados sobre 44 sitios en los cuales implementaron estrategias de manipulación segura de los trabajadores, encontraron que en estos sitios donde se implementaron ciertas estrategias, los índices de lesiones musculoesqueléticas se redujeron del 54% al 34%, lo cual indica que el personal de salud debe ser educado altamente en estrategias de manipulación, de movilización en los pacientes. En general, en el trabajo, para este estudio evalúan 1.016 trabajadores incapacitados relacionados en el personal de la salud y encuentran que el 17.1% de ellos tienen condiciones inadecuadas de trabajo. Muchas de las condiciones inadecuadas de trabajo tienen que ver con el equipamiento. Hay ausencia de equipamiento para manipular pacientes, hay ausencia de entrenamiento en los trabajadores. Las hernias lumbares en el personal de la salud tienen un incremento en el riesgo relativo medido de 2.54 veces relacionados con el personal ajeno a la salud. O sea que tenemos por la sola manipulación de pacientes un incremento 2.54 veces, doble. En la lumbalgia, en las personas que trabajan en hospitales, en esta revisión sistemática en la cual evaluaron 154 estudios, encuentran una prevalencia del 54.8% de lumbalgia en el personal de la salud y lo relacionan con riesgos ergonómicos y de manipulación. El personal que trabaja en los servicios de urgencias también es objeto de las lesiones relacionadas con la movilización de los pacientes dentro del servicio de urgencias y encuentran una
prevalencia del 63.4% de lesiones musculoesqueléticas relacionadas con la movilización, directamente con la movilización. Y en los paramédicos, la tasa de accidentes es del 5.34% en lo que se relaciona con la movilización de los pacientes. No estamos hablando de otro tipo de accidentes, sino de accidentes reportados con movilización, en este caso para un estudio de Polonia. No solamente sufren con el traslado inadecuado de los pacientes el personal de salud. Resulta que adicionalmente los mismos pacientes que vienen siendo trasladados, transferidos, posicionados o movilizados de forma inadecuada por el personal de salud tienen un incremento del 2.4 de eventos adversos relacionados con mala manipulación. Es decir, un paciente que viene siendo trasladado, bien sea por toda la cadena, 2.4 veces de los eventos que se relacionan adicionalmente corresponden a la manipulación inadecuada. Ya lo saben ustedes que, por ejemplo, en los pacientes con lesiones de columna, pues hay unas reglas claras para la manipulación. Pero cuando el paciente no es de columna, no es de trauma craneoencefálico, se traslada de alguna manera de forma inadecuada y se agregan patologías y lesiones. En el personal de enfermería, este es en el caso de España, tratan de evaluar la incidencia de accidentes y no les queda tan claro, pero lo que más encuentran es que los trabajadores de salud tienen la mayor parte de lesiones en España relacionadas con el estrés, con el cansancio, la fatiga por las jornadas laborales largas, por la falta de descanso del personal de salud durante las jornadas y por la necesidad de tener que hacer los trabajos rápidos para poder pasar de un paciente al otro, entonces allí hay un alto índice de lesiones. Ahora bien, ¿cuánto es el peso que podemos cargar en condiciones normales? No es tan claro. Se plantea que una persona puede cargar entre el 10 hasta el 20% máximo de su peso corporal en una condición normal sin riesgo. La Organización Internacional del Trabajo hace recomendaciones, la OIT hace recomendaciones, pero la OIT hace recomendaciones en general para los trabajadores. Miren que nosotros somos una fuerza importantísima en el mundo. Y ellos dicen que los trabajadores pueden manipular sin riesgo hasta 25 kilos, pero que algunos trabajadores entrenados pueden manipular sin riesgo hasta 40 kilos. Eso dice la OIT, pero lo que recomienda es hasta 25. Que a partir de 25 los trabajadores requieren asistencias, ayudas, ¿sí? Y por ejemplo en España, en la Universidad de Málaga, determinan y recomiendan también, tomando las recomendaciones de la OIT y otros estudios, que una persona normal, un trabajador normal, puede manipular sin riesgo hasta 25 kilos. A partir de allí aumentan los riesgos de las lesiones. Ellos no hablan de 40, 25. Sin embargo, ellos mismos dicen que si la persona es una persona joven o una persona adulta mayor o son mujeres, las cargas no deben sobrepasar hasta los 15 kilos. La pregunta es, ¿y entonces cuánto pesa un paciente en promedio en nuestro medio? O sea, si el peso promedio de un trabajador en nuestro medio es de 50 kilos, estamos sobrepasados. Recomienda que a partir de los 25 kilos incrementemos las metodologías de ayuda para poder manipular carga. Y los pacientes se nos convierten a nosotros en nuestro objeto de función, pero también se nos convierten en una carga. Estamos hablando de nosotros como personal de la salud, ¿sí? Todo el personal de la salud. Bueno, y entonces, ¿cómo se define una transferencia? Pues la transferencia es un proceso o un patrón de movimientos seguros
en el que un paciente se traslada desde una superficie hasta otra para poder llevar a cabo una actividad de la vida diaria. Parte de la cotidianidad de cada uno de nosotros son las transiciones y las transferencias, que las podemos hacer de manera autónoma. Pero cuando estamos hablando de pacientes, muchos de ellos requieren de la asistencia del personal de salud para poder hacer sus transferencias de una mejor manera. Se busca de todas maneras que las transferencias sean seguras, que sean eficientes, mediante técnicas adecuadas, combinando la capacidad física de la persona, pero además con equipamiento. Resulta que uno mira y en la industria, la OIT, las recomendaciones eran muy claras, y en la industria, los trabajadores para levantar pesos mayores a 25 kilos tienen instrucciones de que no lo pueden hacer solo, lo tienen que hacer con un acompañante. Si van a levantar pesos un poco más altos, tienen que hacer uso de herramientas mecánicas, de herramientas electrónicas y de dispositivos de levantamiento o de dispositivos que asistan. Pero entonces los programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué nos dicen a nosotros frente a los pacientes? O sea, nosotros en salud predicamos, pero no aplicamos. Para hacer una transferencia, pues las superficies tienen que ser estables. Pues en términos generales, la mayoría de las superficies en los centros ambulatorios y hospitalarios son estables, pero las camas a veces no son estables. Las camillas a veces no son estables. Las camillas de traslado en las ambulancias, las camillas de traslado de pacientes, pues no son superficies estables. Se recomienda que las alturas entre una superficie y otra fueran lo más uniformes en altura o fueran simétricas. Y recomiendan que los pacientes no debemos manipularlos por el brazo, porque la manipulación por el brazo es una manipulación altamente insegura para el paciente y para el cuidador. Que se le debe explicar, obviamente, al paciente lo que se le va a hacer y cómo se le va a hacer. Y obviamente las transferencias deben realizarse teniendo en cuenta pues el estado de salud y el estado de conciencia y el estado de colaboración del paciente. Un paciente que esté agitado, por ejemplo, hacerle una transferencia es altísimo el riesgo de lesiones adicionales al paciente y de lesiones para los trabajadores de la salud. Se pueden clasificar las transferencias en independientes o asistidas. Por supuesto que en las independientes son las que realiza el mismo paciente sin que necesite la ayuda de otra persona. Y las dependientes precisan que haya una o más personas para que se puedan llevar a cabo o que requieran mecanismos adicionales de asistencia. Se pueden hacer desde la posición supina y predominantemente el paciente acostado se debe transferir en posición boca arriba. Pero ya vieron ustedes que en la pandemia una de las posturas de los que los pacientes tenían que adoptar era precisamente el prono. Eso generó un reto para las transferencias en ese momento, porque es que habitualmente el paciente para transferirlo, si está en una posición prono o cuando el paciente se transfiere en cirugías, pasa del supino al prono. Pero es que aquí estábamos en pacientes prono que tenían que pasar del prono al supino o transferirlos en el prono. Eso es complicado. Se puede hacer transferencias a partir de la sedestación en pacientes que ya tengan alguna capacidad independiente de lograr la sedestación activa, transicionar del acostado al sedente, lo puedan hacer y que tengan un control más o menos adecuado. Y se pueden hacer las transferencias o la asistencia en las transferencias a partir de la posición de pie. En pacientes que de pronto tienen un buen control de miembros superiores, un control aceptable de tronco, un control regular, pero aceptable para sus rodillas y sus caderas, pero que les queda muy difícil pasarse de un punto a otro, de una silla, por ejemplo, a otra. Es decir, que hay que identificar cuáles son las prioridades o las necesidades que la persona tiene, empezando por definir que una persona puede tener una patología que ya es definitiva, una puede tener un tema que sea simplemente temporal,
en los hospitales tenemos pacientes que en la primera semana no son capaces de hacer transiciones, a la siguiente semana ya pueden hacer medio transferencias y lo van a lograr de manera independiente. Pero en rehabilitación tenemos pacientes que sabemos que van a ser dependientes de la asistencia para la transferencia de manera permanente. Y tenemos pacientes que requerirán algunos tipos de preferencias o gustos o podrán adquirir alguna tecnología determinada. Pero el objetivo último es que la persona tenga una mejor autonomía o que cuando lo asistamos en condiciones eficientes y seguras para todo el mundo, para el paciente y para quien le esté asistiendo en la transferencia. Hay que tener en cuenta que los ámbitos pueden ser varios. En el exterior de la vivienda, pues hay que tener en cuenta cómo son los accesos, cómo son las superficies, si son planas, ¿sí? Si hay niveles diferentes que se tengan que salvar para pasar una persona de un lugar a otro. Bueno, y en el interior de la vivienda, pues hay que tener en cuenta los distintos sitios, arrancando pues por el lugar del dormitorio o por los elementos en donde la persona, los sitios donde la persona va a ejercer sus actividades. Todo dependerá del grado de postración que la persona tenga y de el pronóstico en el tiempo para recuperación de las funciones. Muy bien. ¿Qué son las ayudas técnicas o los productos de apoyo? Pues eso está definido de acuerdo con la norma ISO 9999 del 2017. Ellas se van actualizando, pero la última es esta, que la define como los distintos dispositivos, instrumentos que utilizamos para simplificar, hacer más sencilla o hacer posible una tarea que por distintos motivos requerimos. Las ayudas técnicas o productos de apoyo no están definidas únicamente para personas en situación de discapacidad. Nosotros las asimilamos a la discapacidad porque es nuestro ámbito de trabajo. Pero todos los días, aunque no tengamos incapacidad, utilizamos dispositivos y ayudas técnicas para facilitar nuestras tareas. De esa misma manera está definido así. Por eso no se habla de ayudas o productos de apoyo siempre en discapacidad, pero pues para nuestro ámbito lo tenemos que traer acá. Cualquier persona que en su entorno presente una dificultad o un límite para participar en las actividades o tareas, podría encontrar una ayuda técnica. De hecho, tenemos distintos tipos de cepillos de dientes que a algunos les gusta usarlo de una manera, de otra, etcétera, sin hablar de discapacidad. Nos peinamos de una manera, usamos peine, no usamos. ¿Sí? Esas son ayudas técnicas. Pero los productos de apoyo, pues que usamos para la discapacidad, están clasificados de acuerdo con las normas técnicas ISO, tienen códigos. ¿Y para qué están hechos? Para facilitar la participación de la persona con discapacidad, para proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones, estructuras corporales o actividades. Es decir, estamos hablando de la deficiencia, pero también hablamos de la discapacidad y de la restricción en la participación. También puede ser usado en discapacidad para la prevención terciaria o para la prevención secundaria, para evitar que haya mayor deterioro en la funcionalidad. Y hay múltiples categorías, las categorías son en total 20 categorías, pero yo les traje aquí solamente las que nos competen con el tema de transferencias, que son tres categorías, y son los productos de apoyo para actividades, participación relacionadas con la movilidad, del personal con el transporte, el mobiliario, para facilitar actividades en espacios interiores o exteriores creados por el ser humano y para el ser humano, o productos de apoyo para controlar, transportar, mover y manipular objetos y dispositivos. Y específicamente en los de transferencia, ahí están los códigos, el 1231 y el 1236 de algunos dispositivos, que son las tablas, discos, esteras de transferencias, plataformas
y grúas de transferencia, de los cuales vamos a hablar. ¿Qué nos dice el plan de salud? El plan de beneficios es la resolución actual es la 2808 del diciembre del 2022. Por supuesto, estamos a 2 mesecitos ya de la modificación. Recuerden que siempre en la última semanita, el 30, 31, en el festivo, en la Navidad, nos cuadran las resoluciones y esta es una de las que nos cuadran. O sea que el año arrancamos a partir del 2 de enero, que terminamos la festividad, con un nuevo plan de beneficios. Pero en el plan de beneficios están definidos los dispositivos médicos. Entre ellos, pues simplemente les resalto que los dispositivos médicos tienen que ver también con aquellos relacionados con el tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. De manera que es importante tenerlo en cuenta porque cuando ustedes van a prescribir, estos son los términos que podrían usar para las justificaciones, porque están metidas dentro del PBS. O sea, no se aprendan la norma por la norma, sino que hay que buscar entre la norma qué términos acuñamos, porque el auditor va a buscar la terminología que no aplique para poder tumbarla. Además, que nos dice en su artículo 28 sobre las condiciones, eso está muy pequeño allá, pero lo que yo quería decirles es que los dispositivos están metidos allí y allí nos dicen que lo que no está incluido, los proveedores de salud lo tienen que proveer con cargo a otros recursos y tienen que hacer los dispositivos. Es decir, lo que no está incluido se puede prescribir. ¿Cómo? Con el MIPRES. Y estos dispositivos se pueden usar en el MIPRES y ahí no lo alcanzan a ver, pero pues realmente da para mostrarles que hay un ítem que es el número 7 que habla de dispositivos médicos, en el cual ustedes pueden describir la tecnología que corresponde. La historia es en la justificación, con base en el contenido, con base en las necesidades del usuario, y en estos hay que usar MIPRES. Recuerde que están excluidos del plan de beneficios, según esta resolución, las sillas de ruedas, las plantillas, los elementos suntuarios, los elementos cosméticos. Los dispositivos médicos no están incluidos. Los dispositivos médicos entonces requieren MIPRES. Las sillas, como están excluidas, no requieren MIPRES. Esa es una pregunta frecuente que nos hacen. No deben tener MIPRES. El MIPRES que se hace ya es un MIPRES administrativo. Deben ir a los recursos legales, que el paciente ponga su tutela y con base en la tutela para que le asignen otro tipo de recursos en salud, no con cargo a la unidad de pago por capitación. Entonces los dispositivos médicos están allí. Bien, vamos a empezar a ver distintos dispositivos, desde los más simples hasta algunos más complejos. Pues lo más simple que vemos nosotros, que hemos aprendido nosotros cuando hemos trabajado en la escuela de entrenamiento, todos los estudiantes de medicina, de terapias, etcétera, cogemos un paciente por la sábana y lo trasladamos de la sábana. De manera correcta, incorrecta, inadecuada. Pues bueno, están las esteras para transferencias, que pueden ser similares a lo que estamos manejando como sábanas o no, y están las tablas para transferencias. Los pacientes que tienen poca colaboración por su nivel de conciencia o por su limitación grande, pues son tributarios de proveer estos elementos. Y hay algunas esteras de transferencias que se consiguen en el medio que son más seguras y que tienen agarraderas, ¿sí? Entonces las esteras de transferencias pueden ser hechas en distintos materiales, deben ser resistentes, deben soportar peso adecuado y deben permitir que ojalá 4 personas, no 2, como está en la gráfica, hagan la transferencia. Pero lo que vemos en nuestros quirófanos, en los servicios de urgencias y hospitalización es que usamos sábanas, pocas telas de transferencia. Y en las personas que tienen pacientes en casa con gran postración debieran tener esteras de transferencia o tablas para transferencia. Las tablas para transferencia
pueden tener distintas dimensiones, distintas formas, distintos materiales, pueden ser en material plástico o en material de madera. Debe ser resistente, debe tener la anchura y la longitud suficiente para poderla posicionar. Se debe aprender cómo se transiciona el paciente al decúbito lateral para poder posicionar la tabla detrás y trasladarlo. Y deben tener agarraderas. Hay tablas de transferencia que debiéramos usar en las transferencias del paciente que va a usar silla de ruedas y que tiene dificultad para transferirse de una manera autónoma. Hay que tener en cuenta la discrepancia de las alturas entre la silla y la cama. ¿Sí? Las tablas de transferencia pueden ser usadas para transferirse de la cama a la silla, de una silla a otra silla. ¿Sí? Y están en el mercado. Hay algunas tablas de transferencia que tienen en un extremo un disco giratorio. Es una gran ayuda que una tabla de transferencia pueda tener un disco giratorio. Se encuentran en el mercado. Estas sí se pueden comprar por internet, porque esto sí no requiere de pronto que si usted la manda a traer por Amazon o por cualquier proveedor, le puede llegar a su casa si es adecuada, y pues en esa no tiene que demostrarla que es para registro INVIMA, pero si es para uso hospitalario sí tiene que tener registro INVIMA. Si es para la casa se le puede indicar para que la compren y la traigan, pero si es para uso de una IPS, pues no puede ser traída de manera fortuita. Adicional a las tablas de transferencia en pacientes que están muy postrados, ya tenemos unos pacientes que tienen alguna capacidad, sobre todo que tienen miembros superiores que les permiten a ellos mismos asirse o facilitarse y que tienen un control del tronco, digamos deficiente, no perfecto, pero por lo menos un control parcial. Y están los cinturones de transferencia. Idealmente los cinturones de transferencia no debieran ser puestos solo para el paciente. Los cinturones de transferencia los debiera tener el cuidador y los debiera tener el paciente, para que el paciente que tiene su capacidad con los brazos se agarre del cuidador y ayude al cuidador a hacer la transferencia. El entrenamiento para el uso de los cinturones de transferencia debiera ser realizado por el personal de salud, y terapia ocupacional nos puede ayudar en eso. Nosotros hemos recibido entrenamiento en transferir pacientes con cinturones. Los terapeutas han recibido entrenamiento en asistir transferencias con... ¿sí? ¿Cuál será el porcentaje de terapeutas estudiantes que reciben la formación? Bueno, entonces ahí queda la inquietud, porque esa es una de las áreas que debiéramos aprender. Y obviamente para los cinturones de transferencia el paciente debe tener alguna capacidad pues más o menos adecuada de tronco, debe tener un peso pues que sea posible de manejar. Ya vieron ustedes las normas de la OIT para el trabajador industrial. Nada. Ahí un paciente, ¿cuánto nos pesa a nosotros para trasladar? Pero los cinturones de transferencia existen, se consiguen en el mercado y debemos recomendarlos. Adicionalmente, existen para colocar en el piso los discos para transferencias. Entonces, un paciente que tiene un control más o menos parcial del tronco, parcial de sus extremidades, pero le es muy difícil realizar la transferencia, podríamos transferirlo mediante el cinturón de transferencia, y mejor si tenemos un disco en el piso para poder girarlo, para poder pasarlo de un lugar a otro. Esos discos de transferencia son muy útiles, como ustedes lo ven, en los lesionados medulares o en pacientes con múltiples patologías, pacientes reumáticos, el adulto mayor con debilidad. ¿Sí? Deben pensar que estos elementos se encuentran y sí están disponibles en nuestro mercado. Hay múltiples tipos de discos, unos más baratos, unos más caros, pero los discos se deben acompañar, los cinturones deben acompañarse idealmente con discos, y cuando usamos discos debemos tener cinturones. No pueden estar
No se debe manipular el paciente por sus brazos, esa es la recomendación, sino por el tronco. Y ojalá que el paciente pues, nos ayude. Estos discos pueden ser usados en muchas circunstancias. Se pueden usar incluso en los pacientes que vamos a pasar a un vehículo, o los pacientes que en su cama aún les cuesta dificultades para incorporarse y para transicionarse o para transferirse con alguna manera medio autónoma, y estos discos pueden ayudar. Hay distintos tipos, hay muchas marcas. Hay cojines elevadores. No son tan fáciles de conseguir en nuestro medio. En algún momento estuvimos haciendo el ejercicio de buscarlo para alguien y fue muy difícil. Pero estos sí se pueden también encargar. Por fortuna en España hay bastante y eso ya los traen desde Europa y los traen desde Estados Unidos. Hay personas que se alcanzan a levantar, a incorporar cuando tienen un cojín que le asista para la levantada. Obviamente debe tenerse recomendaciones frente al peso, ¿sí? De la persona, y hay ciertas dimensiones, eso está disponible en el mercado. Nosotros no usamos mucho la bañera, pero en Europa o en Estados Unidos sí hay bañera, pero aquí también hay bañeras en muchas casas o en algunos lugares. Lo que traigo aquí con esta foto es que en el baño las transiciones y las transferencias son determinantes. Y hay múltiples tipos de ayudas que podemos usar en el baño. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto es la altura que tiene una taza promedio sanitaria del piso al asiento? 40 centímetros. 40 centímetros. Hay unas más bajitas, pero debieran tener 50 para una persona que tiene dificultad de incorporarse. O podemos poner ayudas que nos aumenten la altura de la taza sanitaria. Pero en este caso, el paciente aquí lo está haciendo es para el baño, y ese asiento que está para una bañera tiene una silla giratoria, tiene un disco giratorio. Bueno, resulta que en los hospitales encontramos pacientes que empiezan a despertar, a tener su conciencia, pero nunca les ponemos nada con que se ayuden. Y tenemos pacientes en la casa en los cuales, por ejemplo, podríamos poner desde el techo un elemento con el cual ellos puedan soportar con sus miembros superiores, si ya tenían miembros superiores, parte de su peso y ayudarse a hacer la transición de acostado a bípedo, a sedente, y las transferencias con ellas mismas. Entonces pueden usarse lazos de distinta manera, o se pueden usar estas escaleras, por llamarlas así, o cadenas de distinta forma y posicionadas en distinta manera. Pero también podemos adicionar trapecios de barra, o podemos adicionar soportes sobre las paredes, o podemos adicionar sistemas de poleas fijas o móviles para ayudar a las transferencias. Hay múltiples, se encuentran en el mercado. Algunas, por ejemplo, como esa que hay ahí para disponer desde el piso y soportarla desde el piso, y otras que se pueden fijar directamente en la cama. Las camas hospitalarias debieran tener trapecios. Todas debieran tener. Para paciente postrado. Imagínense un paciente postrado en una unidad de cuidado, no pongamos el intensivo que está inconsciente, pero en un paciente en una unidad de cuidado crítico que ya va pasando de intermedia, como sea, debieran tener para ayudarles y para el mismo entrenamiento y el fortalecimiento. Todas debieran tener trapecios. Y hay algunos otros tipos de barras que se pueden anclar a las camas para facilitarlos. Esa no es la foto que me gusta porque me parece más una barrera para el paciente, y ese paciente definitivamente no es un paciente, sino que es una foto de comercio. Pero hay algunas barras que nos facilitan colocando en la cama las transiciones del paciente y las transferencias. Acuérdese que el paciente tiene que transicionar de una posición y luego tiene que transferirse
bien sea ayudado o autónomo. Lo ideal es que si le podemos dar un elemento que no demande un cuidador, pero que le facilite la transferencia, y ahí están esas barras de transferencia, lo hace autónomo. Hay sillas de transferencia o silla transfer. Esas sillas están hechas para que el paciente, sobre todo para el baño, para poder posicionar el paciente y trasladarlo corriendo la misma silla de un punto a otro para poderlo transicionar. Digamos, llega en su silla de ruedas, se pasa a esta y en esta se va a hacer el baño y en esta misma va a acomodarse a la taza sanitaria. Pues obviamente en baños grandes se pueden manejar, pero esto también puede estar en el cuarto, porque el paciente podría pasar de la cama a una silla transfer y de la silla transfer pasarse a otra silla, sería mucho más fácil, ¿sí? Porque esta silla transfer se podría poner hacia la altura de la cama y podría mejorarse el tema que tiene que ver con la altura. Hay unos soportes para tronco en pacientes que tienen una mejor capacidad, pero que aún así tienen limitada su capacidad para transferirse de manera autónoma. Esos son soportes de tronco anteriores que utilizan un sistema de barra. En España se llaman Aquacalda, en España, porque esta es una foto española, pero en el resto se llaman como sistema de transferencia de soporte. Si ustedes ven en el piso, tiene un disco girable, tiene una palanca que es para que el cuidador accione con la palanca, pueda manipular que el paciente le ayude con las transferencias. Esto no es para que el paciente lo haga solo, es para que el paciente sea asistido con un cuidador que le direccione los cambios y se pasa de una silla a la otra. ¿Sí? En el baño hay muchas cosas. Ya les decía ahorita que los inodoros tienen una altura promedio en nuestro medio de 40 centímetros. Pero lo que recomiendan es que para las personas que tienen dificultad tengan una altura de 50 centímetros aproximadamente y que les facilite poderse incorporar. Y se colocan las barras para transferencias, que son estas barras que ustedes ven allí. Ese es un ejemplo, pero están las barras de pared o los otros tipos de barras o aseguradores. Y la verdad es que son muy útiles, debiéramos tenerlas todos en la casa porque resulta que cualquier día nuestra condición de salud puede cambiar y requerimos de estos soportes en el baño para ayudarnos a transferir. Hay otras alzas que se pueden colocar, esas están disponibles muy fácilmente en el mercado, ustedes las encuentran. Se le puede recomendar a las personas adultas mayores, por ejemplo, una patología importante es la luxación de cadera, el reemplazo de cadera o el paciente con artrosis de cadera, que le cuesta mucho el uso de la taza sanitaria, debiera estar más alta y se pueden ayudar estos elementos. Porque a veces, pues coger y decir, vamos a comprar una taza sanitaria más alta, no hay en el mercado, es que la pongan más alta. Pero hay este tipo de ayudas y hay algunas que adicionalmente tienen barras laterales para que la persona se pueda ayudar con sus miembros superiores. Hay tablas para bañeras, para adultos y para niños, porque es que los niños con discapacidad siguen siendo bañados por su cuidador y a veces el niño que nos traen a la consulta ya es un adulto con discapacidad, pero hay tablas para niños y es necesario ayudarle a las madres y a los cuidadores en la manipulación de sus pacientes que son niños, pero es que un niño ¿cuánto puede pesar? Un niño fácilmente pesa 25 kilos, es el límite permitido. Ahora sostenga 25 kilos durante un rato, ¿en cuánto se le convierte esa carga? ¿Cuánto la multiplica? Hay asientos elevables de distinto tipo en el mercado, hay asientos banqueta, asientos fijos en la pared y asientos infantiles. Porque digamos que en la charla estábamos hablando mucho del adulto, pero resulta que es que los niños pesan. Hay que facilitarles el posicionamiento y las transferencias al cuidador y a la mamá.
Ahora, hay algunas ocasiones en que necesitamos tener ayudas para elevar el paciente. El foco de la charla básicamente era esto. No es donde me voy a demorar porque resulta que nos está quedando en la consulta que cada que hablamos de transferencias estamos pensando solamente en grúas. Por lo menos nosotros pensamos en grúas. Y miren todas las opciones que tenemos antes de la grúa, que son importantes, pero resulta que las ayudas para la elevación son indispensables. En nuestro servicio tenemos una grúa en fisioterapia. La piscina no tiene grúa y tenemos usuarios con discapacidad usando piscina. Debiera tener grúa. Los servicios hospitalarios en nuestro hospital no tienen grúa, que yo sepa. En ninguno, ni en intensivo, ni en crítico, ni en hospitalizaciones de larga o de corta estancia, ni en urgencias. Y ese es un elemento indispensable en los hospitales. Y es indispensable en muchos de los usuarios que son objeto de nuestra especialidad, que son las personas que requieren la asistencia a la transferencia, pero no podemos pensar solo en el paciente, sino que tenemos que pensar en su cuidador, porque es que aquí estamos hablando en la salud del paciente y del cuidador. Por eso la motivación desde el principio para mí era más el cuidador que el mismo paciente. Nos enfocamos en el paciente, hay que prescribírsela al paciente y para él es, pero realmente también es para el cuidador. Entonces, las ayudas para la elevación son los pacientes que no tienen capacidad de hacer transferencias de manera autónoma y tienen muy poca colaboración. Los sistemas de elevación utilizan brazos de palanca de distinto tipo, utilizan poleas, ese es el mecanismo en el cual se basan y facilitan la carga. Miren, ustedes van a una plaza de mercado y encuentran trabajadores que se echan bultos de encima, pero encuentran sitios en donde tienen poleas o sitios en donde tienen estibadores con cargadores y con múltiples cosas que los trabajadores sí usan. En salud, ¿por qué no? Los programas de seguridad y salud en el trabajo de los hospitales, ¿por qué no funcionan? Esto es un elemento indispensable. Lo debiéramos estar pidiendo. Bueno, pues hay múltiples beneficios. El primero de ellos es que nos permite aplicar las fuerzas de una manera más eficiente, de una manera adecuada, de una manera mecánica, con seguridad mejor para el paciente. Nos facilita la manipulación del paciente y no se requiere de muchos cuidadores. Entonces, por ejemplo, una sola persona puede, posicionando adecuadamente el paciente, accionar una grúa y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Tiene que estar, sí, al cuidado grandemente. El tiempo de transferencia se reduce. Se le puede prestar una mejor ayuda al paciente y son más fáciles de manejar que muchas otras cosas. Hay diversos tipos de grúas. Como ustedes ven, hay grúas fijas, hay grúas móviles, hay grúas para levantar los pacientes en posición sentada y hay grúas que tienen dispositivos para levantar camillas. Pero también hay grúas para asistir la bipedestación o la incorporada del paciente al bípedo. O sea que hay distintos tipos de grúas para ampliar, para usar. O los sistemas de elevación se pueden clasificar en distintos, los manuales, los hidráulicos o los eléctricos, o las grúas de distintos. Los manuales son esos que tienen unos tornillos giratorios que hay que accionar, que son eficientes en cuanto a la transmisión del peso, pero son difíciles de manejar. La recomendación sería que, aunque hay sistemas de elevación manuales, empleemos más bien un tipo de sistema de palancas hidráulicas o idealmente el sistema eléctrico que combina las palancas hidráulicas junto con acción eléctrica, sin que se tengan que hacer mayores esfuerzos. Miren ustedes, ahí hay un ejemplo
de dos tipos, uno hidráulico y uno eléctrico, ¿sí? Que son muy parecidos, pero son mucho más fáciles de manejar los eléctricos. Bien, en los sistemas mecánicos hidráulicos como el anterior, entonces si ustedes ven hay un brazo de palanca para accionarlo, pero empecemos por sus bases. Las bases pueden ser fijas o pueden ser bases que se puedan modificar, ensanchar, ampliar, estrechar. Es muy importante que la base de las grúas no sea fija, porque las fijas tienen que tener una base de sustentación ancha y a veces el almacenamiento pues es más difícil y cuando son anchas a veces no son fáciles de meter debajo de ciertas superficies, ¿sí? Estamos hablando de la base. Las bases debieran poderse ampliar como en este sistema. Este tiene una palanca aquí atrás y estas bases se ponen en ángulos distintos. Se pueden transferir de una manera. Esta es fija. Es más ancha si la ven aquí adelante, pero esta se puede ampliar. Y eso nos va a dar la posibilidad de maniobrar mejor. Las bases deben tener ruedas que sean bloqueables, ¿sí? En este caso las ruedas traseras son bloqueables, ¿sí? La altura casi siempre es determinada. Los brazos hidráulicos tienen acá distintos tipos y los soportes de miembros superiores, los soportes superiores van a ser de distintas maneras, pero van a ser para en los sitios donde las poleas y los arneses y las eslingas se van a colocar. Las eléctricas. Algunas tienen sistemas de batería recargable. Entonces lo que se hace es que el sistema se recarga y algunas otras tienen cables de conexión a la energía eléctrica. Las eléctricas no requieren en nuestro país diferentes sistemas de voltaje, es lo normal, 110 voltios, y las recargables también se recargan a 110 voltios. Las eléctricas pueden tener sistemas fijos acá o pueden tener sistemas por Bluetooth. Hay distintos tipos, ¿sí? Las grúas pueden ser fijas. Hay muchos tipos de hacer grúas fijas. Fijas tienen que tener soportes que usted no va a poder mover, como estos tantos acá, ¿sí? Esto es para el baño, esto es para la cama. Distintos tipos de grúas. Incluso las grúas fijas realmente a veces pueden no ser tan fijas con sistemas de movilidad, ¿sí? Hay una grúa fija, por ejemplo, como esta, está anclada al piso, pero nos sirve para los servicios de rehabilitación o las piscinas, en donde vamos a posicionar el paciente desde su silla y lo vamos a transferir hacia la piscina. Los sistemas de rehabilitación en donde usamos piscinas debieran tener grúas. Todos. Pues obviamente el tener grúas podría habilitar el uso de la terapia hidráulica, pues de la terapia hídrica en distintos tipos de pacientes que no pueden ser, no son beneficiarios porque no pueden transferirse. Los que tenemos acá son pacientes que al menos tienen capacidad de transferirse, lo cual ya pues es importante, pero estamos perdiendo otros. Estas grúas fijas pueden ser ancladas a distintos tipos de sistemas. Esta está sobre el techo y solamente sube y baja, ¿sí? Pero esta tiene sobre un riel y sobre el riel se puede desplazar, como en este caso, que se organizó un riel que permitirá a este paciente pasar de un lugar a este lugar, seguramente con algún propósito determinado. Pero nosotros, probablemente Carlos recuerde, que vimos un paciente en zona rural de Dapa, en el cual le recomendamos realizar
más o menos, no esto así, pues, tan técnico, pero ese era un paciente que necesitaba desde los lazos, desde las cadenetas, y le planteamos que se le hiciera un sistema de soportes fijos para poderlo transferir en el interior de su casa. Las grúas pueden ser móviles. Tu base debe siempre tener 4 ruedas para poderla almacenar y para poder desplazar el paciente. Las grúas no están hechas para que el paciente salga a la calle. Y las grúas no están hechas para desplazar el paciente de un piso a otro, pero sí de un espacio a otro. Por ejemplo, del dormitorio se puede llevar al baño, del dormitorio, por ejemplo, a la cocina, o del dormitorio a la sala, si el espacio es corto, porque tampoco están hechas para hacer desplazamientos largos y hay el riesgo de, si hay puntos inestables, de una caída. El asiento puede ser un asiento que sea flexible o un asiento rígido. El asiento flexible sería algún asiento que esté hecho de algún material firme, por ejemplo lona o telas pues procesadas, no una sábana pues. ¿Sí? El asiento puede fabricarse de distintas formas, se denomina eslinga, y la eslinga pueden ser cortas dependiendo de lo que la capacidad que el paciente tenga, o anchas y grandes y que le soporten hasta el cuello, como las de tipo hamaca. Las eslingas deben estar sujetas por arnés, ¿sí? Esta es la eslinga. Este es el arnés. Este es el soporte superior, ¿sí? Esta es la base. Esta, por ejemplo, tiene una base que se puede ampliar, modificar. Tiene ruedas con bloqueo. Esta es de un sistema hidráulico, perdón, eléctrico. ¿Sí? Esta es la eslinga para un paciente que tiene capacidad de soporte de miembros superiores, y en este caso lo van a transferir de esta silla, pues seguramente a otra superficie. Y aquí, como ustedes ven, este es el soporte, estas son los arneses, y esta que está aquí es la eslinga. ¿Sí? Aquí en este caso, este paciente que tiene cierta capacidad de control, miren ustedes que solamente tiene un soporte muy diferente. No al de arriba, sino aquí un soporte distinto. Es una grúa fija. Estos soportes pueden ser de distinta manera. Y esta eslinga básicamente ya es un arnés, solo para soportar los miembros superiores. Las eslingas se pueden manejar de distinta manera para poder sujetar el paciente y de acuerdo a las necesidades. Los asientos rígidos pueden ser en distintos materiales, en poliéster, en fibra de vidrio, PVC, digamos que en usuarios que tengan capacidades adecuadas, y puede haber algunos que son con camillas muy difíciles de manejar, pero pues que nos permiten soportar. Hay distintos tipos de grúas, realmente no vamos a detenernos. Quería darles aquí las bases que deben ser modificables, ajustables. Este es un sistema eléctrico con recargo. Este es un sistema eléctrico fijo, ¿sí? Hay distintos tipos de soportes, distintos tipos de brazo de palanca. Hay algunos que son intercambiables al soporte superior para descargar el peso aquí completo o para transferir los pacientes que se van a levantar. Las eslingas se pueden posicionar de diferente manera, de acuerdo con lo que vamos a necesitar. Si el usuario se va a posicionar para llevarlo a la taza sanitaria, pues tiene que quedar libre en esta forma, ¿sí? No podría usar para la taza sanitaria un tipo de eslinga de estas, ¿sí?
ni esta, tendría que usar una erlinga que le permita separar. Es decir, se pueden proveer distintas erlingas según la necesidad que vamos a suplir. ¿Sí? Y las grúas no solamente nos ayudan a elevar el paciente, sino que las grúas también pueden ser ordenadas para favorecer la bipedestación, pues las hemos denominado grúas bipedestadoras. Deben tener cómo anclar bien y el paciente debe tener una capacidad de tronco más o menos aceptable y miembros superiores de manera adecuada. Miren ustedes que aquí hay un arnés de tronco. Ese arnés de tronco se coloca, aquí el paciente estaría sentado y por medio de acción eléctrica activa su brazo de palanca. Miren que está modificando la posición de este segmento superior y nos lleva al paciente a la posición de pie. Debe tener un control parcial de cadera. Y la bipedestación puede ser necesaria, por ejemplo, para el aseo genital, para el aseo de la persona o para el vestido. Las grúas de bipedestación pueden ser usadas con propósitos de mantenimiento de bipedestación temporal o con propósitos de vestido del paciente, en propósito de colocar el pantalón, de limpiarlo, de bañarlo, etc. Hay múltiples tipos de grúas. Miren ustedes que las grúas nos pueden ayudar en los pacientes que tienen posibilidad de usar medios de transporte determinado para facilitarlo. Se pueden intercambiar. Hay gran cantidad de arneses. Este, por ejemplo, es para el soporte superior. Y aquí les traje un ejemplo de nuestro medio. Esto es del año pasado. Seguramente el costo ya varió, pero esta es hidráulica. Pero mire lo que valía el año pasado, 2.800.000. Bueno, supongamos que hoy valga el doble, por el tema del dólar, ¿sí? O sea, ¿cuánto nos evita un elemento de estos? O sea, no le estoy haciendo propaganda a mi amigo. No, lo que quería es que este es de un paciente que ordenamos en algún momento, y esta es una cotización que logré pescármela. Es muy difícil que nosotros accedamos a cotizaciones, pero por alguna razón esa cotización llegó en algún documento y yo ahí mismo le dije, esta foto la necesito. A mí cada que me llega una cotización de una prótesis de tal cosa, ¡pum!, le tomo foto, porque con eso sé qué tanto están cobrando. Esto era lo que él estaba cobrándole a una entidad o a un paciente. Si esto era para un paciente, pues el costo es accesible, ¿sí? Para el sistema es un costo accesible. ¿Por qué no tenemos un sistema de estos en un servicio de rehabilitación? Porque nosotros no lo pedimos, no lo exigimos, no lo pensamos, no educamos a los terapeutas en que esto hay que usarlo. Porque el que está en riesgo es el terapeuta. Nosotros, por fortuna, poco manipulamos los pacientes. Es más, yo no los manipulo, yo le digo al familiar, pásemelo a la camilla. Porque pues, que se lesione el familiar. ¿Sí? Realmente en la consulta hacemos eso, pero el terapeuta no tiene esa opción. El terapeuta le toca ayudarlos. En los consultorios de rehabilitación debiéramos tener al menos una que podamos poner y decir, bueno, es que este paciente sí nos tocó pasarlo a la camilla y que protejamos al cuidador y que protejamos al médico. Pero obviamente en un espacio accesible, porque también esto requiere un espacio accesible. Ahí quedan las instrucciones. ¿Me pasé mucho del tiempo o no? Bueno, estaba mirando eso precisamente, parece que el cronómetro exactamente. Bueno, abierta las